Buenas noches para todos, gracias por la puntualidad. Qué lindo tenerlos nuevamente como todos los martes aquí para hablar de temas de salud en nuestro club de salud gratuito. Hoy vamos a hablar sobre dolor de espalda, lumbalgia, las causas más frecuentes de un dolor de espalda. ¿Cómo podríamos nosotros estar previniendo estas patologías? ¿Qué otras patologías pueden simular una lumbalgia o un dolor de espalda? Y también lo que más frecuentemente nosotros podemos recomendar desde la consulta médica, ya sea para los exámenes de diagnóstico, como también para mejorar la calidad de vida y hacer el tratamiento. Entonces, la dinámica vamos a estarla haciendo de la siguiente manera para las personas que han ingresado por primera vez. Voy a estar comentando los puntos principales del dolor de espalda. Y luego, o mientras tanto, pueden estar poniendo sus preguntas en el chat y luego cuando termine la exposición, pues micrófonos abiertos, contestación de preguntas y hacemos el debate y empezamos a conversar. Siempre es agradable ir compartiendo con ustedes este tipo de temas. Entonces, ¿les parece si arrancamos? Ahí vamos entonces. Parece. Ahí va. Bueno, pues la lumbalgia o el dolor de espalda es una de las patologías súper frecuentes y puede aparecer por lo general a partir de adolescencia cuando hay práctica de deportes, pero también en la juventud y edad laboral. Sobre todo es una patología que se vio mucho durante la pandemia debido al teletrabajo. De ahí de interesante por el teletrabajo. Entonces, el dolor lumbar es definido como esa molestia, Libro dolor sobre el dolor lumbar. o inclusive, voy a cerrar los micrófonos aquí que no logro identificar quién está. No, porque suéltalos en las flores, pero nunca cochulillo Ah, les son mira. ahí está, ha sido Lupita. El dolor lumbar se define como ese dolor, como esa molestia que puede ocurrir inclusive en el margen posterior e inferior de la caja torácica y que llega hasta el pliegue del glúteo medio o el glúteo horizontal. Sin embargo, cuando hay mayor compromiso de las terminaciones nerviosas, puede hacer el recorrido del nervio ciático, que no viene de Asia, por eso es nervio ciático, y puede llegar hasta los dedos del pie. A veces las personas tienen dolores y sencillamente le toma solamente la rodilla y piensa que es un dolor de rodilla, cuando puede ser una lumbalgia que no se manifiesta en todo el extensor. Por eso, hoy vamos a hablar del manejo integral del dolor lumbar, cómo podemos nosotros establecer, pues, el empoderamiento del paciente, el alivio del dolor, el mejoramiento de la calidad de vida, evitar los daños y compromisos de esas lesiones que pueden ser con compromiso radicular, es decir, de las terminaciones nerviosas, inclusive cómo fortalecer esos músculos paravertebrales y cuáles son las diferentes opciones que tenemos dentro de la medicina para aliviar ese dolor. Hay que empezar diciendo que el dolor de espalda, aunque las personas muchas veces lo sientan directamente ahí y piensen que es un tema osteomuscular, es decir, derivado de la columna vertebral, de los músculos, terminaciones nerviosas, cuerpos vertebrales, siempre es importante para el médico establecer diagnósticos diferenciales porque hay muchas patologías que simulan un dolor lumbar y que son muy delicadas. Dentro de ellas nosotros tenemos las neuropatías diabéticas, es decir, cuando hay un compromiso de los nervios periféricos debido a cambios bruscos de la glicemia y también a la medicación que toman los diabéticos, entre ellos la metformina, que bloquea los canales de absorción de la vitamina B y por tanto predispone a una neuropatía diabética. Por otro lado, están los problemas de la rodilla, pueden estar simulando un dolor lumbar o provocando un dolor lumbar. Los síndromes relacionados con miofascial, es decir, de la fascie, de las terminaciones de estos músculos, inclusive problemas a nivel de la columna lumbar, tumores
metástasis. Entre los tumores más frecuentes que simulan lumbalgias está el tumor de páncreas, sobre todo de la cola del páncreas, porque por su extensión pues irrita las terminaciones nerviosas y eso provoca dolores lumbares. Por otro lado, hay otras enfermedades, entre ellas las enfermedades del mundo autoinmune, una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso, puede dar dolores, una fibromialgia, dolores lumbares. Y no es precisamente la causa, sino es una consecuencia de estas enfermedades autoinmunes. De esto vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero era importante mencionarlo. La clasificación ya cuando entramos a que efectivamente es un dolor de la columna vertebral, un dolor reflejo, un dolor directo por lumbalgia, pues entonces tenemos que ver el tiempo de duración. ¿Es un dolor que ha sido corto o es un dolor que ya viene más de 6 semanas? Si es un dolor que no lleva más de 6 semanas, es que tienes un dolor agudo, pero cuando ya lleva varias semanas, inclusive a partir de los 3 meses, pues entonces estamos con un dolor crónico y nos toca explorar mucho más. También la pregunta que solemos hacer es un dolor que apareció bruscamente o fue producto de un trauma, a veces un estiramiento, empujar un mueble, una caída, sobre todo las caídas de nalga o las caídas durante un deporte como el fútbol, pues puede desencadenar un dolor traumático por lumbalgia. Y según el tipo del dolor, pues también lo podemos clasificar, si es un dolor mecánico, porque este dolor mecánico se produce por el movimiento que tiene la persona, o también es un dolor inflamatorio que se ve sobre todo por irritación de los temas de los órganos viscerales. Uno de los dolores reflejos, por ejemplo, lumbares, está la inflamación pélvica en la mujer, una infección urinaria, sobre todo en la mujer, el dolor de tipo neuropático, que lo vemos con frecuencia en la diabetes mellitus, y así vamos mencionando diferentes tipos de irradiaciones o hacia dónde se corre el dolor y su origen específico. Ahora, dentro de esa clasificación del dolor no traumático, es decir, no provocado por un golpe, una caída, un accidente, tenemos los cólicos renales, ¿sí? Dan dolor efectivamente lumbar, pero no son de origen de la columna, sino porque los riñones hacen un dolor reflejo por sus terminaciones nerviosas, ahí a ese nivel de la zona lumbar baja. Entonces, cuando la persona padece de cálculos en el riñón y está pues en el proceso de botar espontáneamente estos cálculos, pues hay mucho dolor. Una infección urinaria aguda como una pielonefritis puede provocar un gran dolor lumbar que puede simular una lumbalgia. El infarto renal es otra de las patologías que puede estar ocurriendo, inclusive los quistes renales, también las hemorragias retroperitoneales, que son emergencias, y de ahí vienen otros trastornos relacionados con ginecología, sobre todo a nivel de una paciente femenina. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dolores a nivel lumbar, tenemos que clasificarlos por el tiempo de duración. Cuando la persona es joven, pensamos más en una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmune o inclusive traumática. Cuando la persona es pasada los 40 años, pensamos en cosas más degenerativas, como por ejemplo una hernia de disco, una contractura, inclusive enfermedades de nefrolitiasis, que es lo que le hablaba anteriormente de los cálculos, y también problemas de páncreas, una pancreatitis, un tumor de páncreas, una endocarditis y otras tantas causas. Siempre hay que encender esas banderas rojas cuando nos duele la espalda y no dejar avanzar un dolor de espalda para poder descartar estas cosas, porque las cosas simples se pueden tratar con mayor premura, pero si dejamos avanzar un dolor de espalda y es un problema inflamatorio o es un problema degenerativo o es inclusive un tema de diagnóstico tumoral, pues entonces nos va a llevar mucho más tiempo para lograr el equilibrio y una mejor calidad de vida en nuestra salud. Hay síntomas y signos que nosotros a medida que vamos explorando al paciente
y le pedimos que hagan ciertas maniobras, ya sea parándose en punta de pie o en talones, sentándose, agachando la cabeza, estirando la pierna o acostado, alzando la pierna. Siempre evaluamos todo al paciente desde que está ingresando, vemos su marcha, es decir, cómo camina, vemos la alineación de su espalda, empezamos a palpar los puntos, buscando puntos gatillo, buscamos reflejos y vamos preguntando y al mismo tiempo vamos examinando y descartando si es un tema renal, es un tema ginecológico, para poder en ese instante en el que el paciente está acostado o nos está contando, ya estamos haciendo nosotros el ejercicio de ir descartando estas patologías. Entonces, en dependencia de cómo se está reflejando el dolor, nosotros vamos estableciendo un diagnóstico presuntivo o sospechoso de cuál podría ser el desencadenante. Entonces, bajo esta mirada, es importante y no es en realidad de primer orden cuando aparece en la consulta médica y primer antecedente de dolor lumbar, pues enviar todo un salchichón de exámenes. Normalmente cuando es primera vez que la persona padece una lumbalgia, si se le manda un tratamiento de termoterapia, de ejercicios, de analgésico, promedio debe desaparecer esta inflamación en no más allá de 4 semanas. Cuando esto no ocurre, entonces nos lleva a nosotros a enviar estudios de imagen. ¿Por qué no se envía de repente si no ha habido antecedentes los estudios de imagen? Porque son estudios que muchas veces son contrastados y otras veces requieren de gran radiación, entre ellas pues, una resonancia, una tomografía. Muchas veces no se comienza por el examen más simple, como es el caso de una radiografía anteroposterior lateral de la columna vertebral, que nos dice lo más básico, si hay una escoliosis, si hay disminución de los espacios vertebrales, si hay un desplazamiento de los discos vertebrales producto de un trauma, ya puede ser anterior o posterior ese desplazamiento de acuerdo a la caída, y de esa manera estar provocando pues los síntomas. Entonces, sí es muy importante y nunca va a sustituir al examen físico, es la parte de laboratorio. Ahí, en conjunto, buscamos marcadores. Nosotros de un examen de laboratorio general, que bien puede ser una proteína C reactiva para ver si hay inflamación. Buscamos los niveles también de vitamina D como sugerencia para ver si hay baja concentración de vitamina D que puede estar afectando la densidad ósea, que puede estar afectando sobre todo la absorción del calcio y predisponiendo al paciente a una osteopenia, osteoporosis. Y por otro lado, buscamos marcadores si la persona es joven, si hay otros signos y no solamente este dolor, sino hay adelgazamiento, irritabilidad, inclusive dolores migrantes y pérdida del apetito, inflamación de articulaciones, pues buscamos para descartar si no es una enfermedad autoinmune, entre ellas la más frecuente, la fibromialgia, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la osteoartritis, la enfermedad de Paget y así muchísimas más que atacan sobre todo las fibras osteomusculares y que son muy dolorosas e inflamatorias. Entonces, con este tema relacionado a la historia clínica, siempre hay que preguntarle al paciente. Inclusive lo que habíamos mencionado anteriormente, si está tomando otros medicamentos, como es el caso de si está llevando tratamiento para colesterol y triglicéridos, como la simvastatina, torvastatina, que pueden ocasionar dolores musculares migrantes, es decir, que se corren, que a veces es el hombro, otras veces es la espalda, y que son reacciones adversas, es decir, que provocan estos medicamentos. Siempre hay que estar preguntando para poder descartar. En el examen físico que se hace en la consulta no lleva mucho tiempo, pero tenemos que explorar no solamente la columna, tenemos que explorar la rodilla, tenemos que explorar la cadera, la marcha, ver cómo camina el paciente, la fuerza a nivel de las dos piernas, los reflejos y en el segmento del abdomen palpar a nivel del páncreas, palpar a nivel renal, la maniobra renales para poder descartar que sea una pielonefritis, un cálculo, una inflamación pélvica, un tema relacionado con la ginecología o sencillamente algún otro tipo de
de patología que puede inclusive ser un colon irritable. Entonces, una vez hecho esto, pues se indican los exámenes. Los exámenes en primer orden va siempre acompañado de una radiografía simple, que es lo que les decía, y no siempre en la radiografía se puede ver si el paciente tiene hernia o no, pero hay datos sugestivos. Entre los datos sugestivos está en primer orden el que todos los espacios intervertebrales no sean del mismo tamaño, sino que haya disminución de los espacios intervertebrales, que se vea el desplazamiento de los cuerpos vertebrales. Inclusive puede verse el reflejo de que hay una contractura en la zona o en la pérdida de la curvatura de la columna vertebral. En otros pacientes nos enteramos por primera vez de que tienen una espina bífida, por ejemplo, y nacieron con este defecto congénito, que es frecuente por un cierre insuficiente del tubo neural. De ahí la importancia de que las mamás embarazadas y previamente a su embarazo tomen el ácido fólico. Entonces hay pacientes que ya tienen más de 40 años y recién en su primera radiografía anteroposterior lateral sale como parte de la descripción que hace el radiólogo de que tienen una espina bífida, y esto nos puede predisponer a enfermedades como una hernia o a dolores neuropáticos. Y luego, pues, se mandan, si hay signos sospecha, pues una resonancia magnética. En la resonancia magnética ya podemos ver mejor las partes blandas de la columna vertebral. Entre los datos está a ver si hay nódulos de Smorsh. Los nódulos de Smorsh no son otros que una herniación a nivel de el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Por lo general estos nódulos no son dolorosos, también usted se entera una vez que están en la resonancia. También puede haber ahí la presentación de que mencione que hay una protrusión del disco, que hay problemas con el cuerpo amarillo, todos los componentes de ese cuerpo vertebral que están ahí. Puede estar mencionando cambios a nivel o envejecimiento, que le llaman enfermedad facetaria, de los cuerpos vertebrales, pero también la deshidratación de los discos intervertebrales. Y los discos intervertebrales son los amortiguadores de nuestra columna vertebral. Ellos están formados por agua y proteínas y son los que hacen posible como ese colchoncito entre huesito y huesito, entre cuerpo vertebral. ¿Para qué? Para que seamos flexibles en nuestro movimiento, para evitar, inclusive si pisamos mal, que haya un desplazamiento. Muchas personas piensan que una vez que tienen hernias discales y van a cirugía, pues le quitan el disco y le ponen otro. No hay más disco que poner, solo retiran el disco herniado en la cirugía y de esta manera la persona queda con una especie de guía que le colocan paravertebralmente a los lados para poder evitar que haya otro desplazamiento. Sin embargo, biomecánicamente, una vez que usted tiene problemas a nivel del disco intervertebral, lo ideal es que usted empiece a trabajar ahí, aunque sea tardíamente, ejercicios de fortalecimiento paravertebral. Eso no significa que tiene que ir al gimnasio, eso significa que hay ejercicios de yoga, está la gimnasia lumbar, está inclusive la natación que usted puede hacer sin que esté en la fase aguda del dolor. Y por otro lado están los regeneradores, de los cuales se habla muy poco, pero que están dentro del tratamiento sugerido en la medicina integrativa. ¿Qué implica esto? Implica en que usted, para mantener su cuerpo, frenar el envejecimiento, pues en primer orden están esas medicinas ortomoleculares y esas fórmulas y suplementos, entre ellos el omega 3. Tenemos nosotros también regeneradores tan antiguos como es el glucosamina con condroitina, que todo aquel que no tenga una irritación gástrica o que padezca de diabetes se recomienda tomar. En caso de que padezca de diabetes, no se recomienda su uso porque el glucosamina tiende a subir la glicemia. Sin embargo, hay otros regeneradores mucho más modernos en el mercado que no irritan el estómago y que ayudan a que ese disco que ha perdido agua y proteínas se vuelva a rehidratar y por lo tanto no haya un pinzamiento, no haya un dolor. Y usted puede ver los resultados en menos de un mes, puede ver estos resultados con mayor movilidad, con menos dolor y con una mayor calidad de vida.
Por otro lado, dentro de las intervenciones o recomendaciones herbales tenemos la famosa uña de gato. Esta uña de gato pues se puede tomar en forma de cápsulas para ayudar a aliviar el dolor. No se debe exceder la dosis porque puede ocasionar diarrea, puede ocasionar alergias a nivel de piel, inclusive tinnitus, pero es una de las que ayuda muchísimo para trabajar todo lo relacionado con el dolor y la inflamación. También está la corteza de sauce y en el Ecuador nosotros tenemos dentro de la naturopatía cápsulas de corteza de sauce que hacen un rápido alivio y pueden tener el efecto inclusive tan alto como un tramadol o un diclofenaco. Son muy buenas y de las reacciones que puede dar adversas esta capsulita de corteza de sauce, pues puede ser una pequeña irritación gástrica o todas las similares a lo que nosotros llamamos un AINE, es decir, un antiinflamatorio no esteroideo. Y otro de los medicamentos naturales muy interesante es la caxeína o llamado capsicum, que es un componente que viene del ají, del picante, ¿no? Entonces, este se utiliza mucho para el dolor neuropático. Hay esencias que lo tienen y también a veces lo tienen también en ciertas cremas, sobre todo de esas empresas que trabajan con aceites esenciales, pues tienen cremas muy interesantes para el dolor neuropático que acompaña a los problemas de dolor de espalda. En nuestros suplementos tampoco debe faltar la vitamina D3, con una dosis de mantenimiento, si su valor de vitamina D3 idealmente está en 60, pues una dosis de mantenimiento de 2.000 unidades internacionales. Si está de 30 hacia abajo, pues la dosis debería ser al principio un poquito mayor porque está baja esa concentración de vitamina D3 y en algún otro de nuestros programas nosotros hemos mencionado que la vitamina D3 es esencial para la absorción del calcio, para poder mantener la salud ósea, la salud inmunológica y poder tener un mejor soporte osteomioarticular. El citrato de magnesio también es súper importante, sobre todo para esas contracturas musculares que suceden después de que usted tiene este dolor de lumbalgia o un trauma que haya sufrido previamente, que le haya llevado a una inmovilización, a una caída. Entonces, el citrato de magnesio es en preferencia al óxido de magnesio que puede irritar el estómago. El citrato se absorbe mejor, es un relajante muscular, puede estar en la medida de unos 400 miligramos. Muchas personas prefieren tomarlo antes de dormir porque así duermen mucho más sabroso, más relajado y despiertan con cero contractura. Ayudado también de la vitamina B. La vitamina B es esencial, sobre todo cuando el dolor es de tipo neuropático. ¿Qué significa un dolor neuropático? Que no es solamente un dolor muscular, sino que están en ellas también formando parte las terminaciones nerviosas, las cuales están cubiertas por una vaina de mielina, que es como si fuera un cauchito de PVC, y cuando por compresión mecánica se desgasta o por una virosis como el herpes zóster, por ejemplo, que acaba con este recubrimiento, pues la vitamina B ayuda a una rápida regeneración. Es decir, va muy bien la vitamina B cuando el dolor es neurológico. Por otro lado, la cúrcuma en combinación con el omega 3 que ya habíamos hablado es uno de los mejores suplementos que nos ayudan para una osteoartrosis de rodilla que puede dar un dolor reflejo por una incorrecta pisada o biomecánica en el caminar y de esta manera da un dolor reflejo de columna vertebral. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando tenemos una lesión a nivel de pie, a nivel de rodilla, a nivel de cadera, hay que fortalecer todo el segmento para evitar una lumbalgia. Y muchas veces eso se le olvida al médico. Si tienes una lesión en el pie, se concentra solamente en el pie, ¿no? Hay que concentrarse en el pie, en el tobillo, en la pierna completa, incluyendo la rodilla. Hay otras terapias dentro del mundo de la medicina integrativa y una de ellas es también la ozonoterapia. La ozonoterapia es maravillosa, no solo
para tratar todo lo relacionado con infecciones virales, bacterianas, inflamatorias, sino también para manejar el dolor, ¿sí? Y da excelentes resultados en los temas de lumbalgia. El aceite el masaje con aceites esenciales ayuda a la liberación de endorfinas, baja las cargas estresoras y ayuda a la relajación muscular. Y por lo tanto, todo ese dolor reflejo que ocurre por contractura, por compresión neuropática, se alivia con un buen masaje. Y se alivia también con lo que llamamos termoterapia. La termoterapia es esa combinación entre lo caliente y frío. ¿Con qué se empieza primero? ¿Con caliente o con frío? Con caliente, de preferencia sal en grano, pero el rey de reyes es el sulfato de magnesio, conocido como sal de Epsom, o sales de baño, o sal inglesa, que al diluirlas con el agüita caliente, pues lo que hace es sacar los restos de la inflamación, haciendo unas compresas húmedas, calentitas, donde esté diluida esta sal especial, pero si no la consigue, pues puede añadirle sal en grano. Y termina siempre sus compresas con cubitos de hielo para ayudar al efecto anestesia y a mejorar esa vascularidad a nivel de los músculos y por lo tanto una regeneración del músculo o de las fibras musculares. La fisioterapia, la electroterapia, la acupuntura, inclusive el uso de los magnetos, la magnetoterapia ayuda muchísimo también al manejo del dolor, independientemente de su causa. Y sobre todo, nunca descuidar el manejo emocional. Hay personas que sufren mucho de dolor de espalda alta y esta tiene mucho que ver con los temas emocionales, emocionales relacionados directamente con la familia, con estar con muchas preocupaciones en relación a la familia. Por eso, en un siguiente programa voy a estarles conversando de los significados emocionales del dolor de espalda. En cada segmento, cuál es el significado que puede estar teniendo este dolor lumbar. Bueno, entonces, solo me faltaría añadir que dentro de los ejercicios no solamente está la natación o el yoga con ciertas posturas, sino también, como hemos hablado en otras ocasiones, el tai chi es importante para poder trabajar con la respiración, la regeneración muscular, como mismo hacemos también con el yoga. Vamos a leer, a dejar abiertos los micrófonos, a leer los saluditos, a leer las preguntas, de manera que podamos dar paso siguiente a esta charlita. Así que anímense a hacer sus preguntas y abrir sus micrófonos para poder conversar. Les dejo abierto la oportunidad para las preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Gracias, Loida. Un gusto siempre compartir con ustedes. Y sabes que ahora que me escribes, recuerdo que hay algo que he obviado y es que con el teletrabajo han surgido muchos problemas a nivel de columna vertebral y sobre todo de miembros superiores. Por eso es importante tomar en cuenta que si estamos trabajando de seguido en el escritorio, hacer pausas activas significa levantarse cada 30, 40 minutos, estirarse, hidratarse, para evitar la deshidratación de los discos intervertebrales. Muchas veces nuestra postura no es correcta, estamos inclinados hacia adelante, entonces el eje de la columna no está simétrico y así favorecemos el pinzamiento a nivel del E5, S1 y por lo tanto el dolor lumbar. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta estos detalles para poder prevenirlos. ¿Tienes alguna pregunta, Alejita, María Alejandra? Sí, no me cambie el nombre. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias por tu explicación. Muchas gracias por guiar.
sí, sobre este tema. Y, a ver, justo hace una semana hice un movimiento de esos que uno no debe hacer. Y la verdad es que, oh, hayan estado las lumbares, dije yo. Se ¿Sí? despertaron las lumbares. ¿Cómo no? Me dijeron, hello, buenas noches, aquí estamos. Y, y sí me duele, pero yo siento que es una cuestión de movimiento más que de otra cosa, porque he estado haciendo reposo, he estado con compresas calientes, me estoy poniendo el Neurobión y todo eso, pero ahora estuve trabajando, no hubo luz y me tocó bajar 2 pisos, cargar cosas y todo, entonces otra vez pasé la tarde así media antipática, ya, entonces no sé si es que tenga que ver, o sea, no creo yo pues que hernias de disco ni nada, sino simplemente fue un mal movimiento. Ujú. Ya, entonces en ese caso de mal movimiento, ¿usted qué recomienda? Primero digamos que por sentido común hacer un buen movimiento. Hacer sí, pero ahorita ya es tarde porque ya se lo hizo. Ok, entonces significa que cuando tenemos una contractura, y efectivamente si fuera una Sí. contractura torsolumbar, el primero es el reposo relativo. ¿Por qué decimos reposo relativo? Porque no es echarse a la cama, porque entonces puede haber más contractura de otro segmento vertebral. Entonces se aplica termoterapia, alternar lo caliente con el frío para Lo ayudar a que caliente el con el frío. músculo se relaje. Ese es en primer orden. Segundo, añadirnos, comprar citrato de magnesio, tomar 400 miligramos. Puedes tomarlo en este caso que estás con dolor 2 veces al día. El omega 3, tomar 2 gramos Sí, diario, ¿sí? sí, ya te anoté todito eso. Y hacer Sí. ejercicios de estiramiento. La postura en yoga de gato vaca es espectacular para ayudar a relajar la columna vertebral, ¿sí? Porque ayuda al estiramiento completo en ambas posturas, ¿sí? El dormir posición fetal, es decir, de ladito, Ajá. recogiendo bien las piernas, ya sea de lado como que al frente, pues ayuda a estirar todo el segmento paravertebral. Un buen masaje, alguien que tenga unas ricas manos, te ponga un aceitito de coco, un aceite de lavanda, un aceitito de menta a nivel de la espalda, ayuda muchísimo a relajar. Primer orden de los analgésicos puede ser el paracetamol, 1 gramo, pero también podría ser estas pastillitas de sauce, del árbol del sauce blanco, que son espectaculares para el dolor y la inflamación. Inclusive hay cremas a bases de árnica que ayudan a Sí, me nivel estoy poniendo. muchísimo el mantener Sí. caliente ese lado y evitar que aumente esta contractura, porque también hay que tomar conciencia de cómo cargamos las cosas. Nosotros a veces nos gusta hacer las cosas súper rápido, entonces podemos cargar así, hacia adelante, pero inclinando la columna vertebral es una. Al inclinar directo la columna vertebral, pues nosotros estamos sobrecargando las lumbares. Hay que agacharse, acercar la carga al abdomen y levantar con la fuerza de los cuádriceps, de los muslos, para no reforzar la columna vertebral. Por otro lado, es importante que tomemos en cuenta de que tampoco hay movimientos repetitivos muy frecuentes en mujeres. Cuando estamos de pie, simulen que este es nuestro tronco, estamos de pie y en vez de girar nuestros piecitos para movernos hacia un lado, lo que hacemos es girar la espalda de esta manera, en vez de girar Ujú, nuestros pies. ujú, Esto ujú. ocasiona la deshidratación del disco. Estoy en este movimiento y ocasiona la deshidratación del disco. Si ya tuviste en una ocasión una contractura, una lumbalgia, siempre como a los autos nos toca a nosotros darnos mantenimiento, ¿cierto? A partir de tanto kilometraje, siempre el auto les toca dar mantenimiento. Entonces nosotros nos toca cada cierto kilometraje a partir de los 30 años darnos mantenimiento porque empiezan los procesos de deshidratación. ¿Y cómo damos mantenimiento? No nos debe faltar diariamente con las debidas pausas que hemos hablado en otros programas, el omega 3, los regeneradores articulares, ¿sí? El magnesio, el calcio, inclusive
Otros nutrientes que nosotros nos ayudan pues a mantener las articulaciones fuertes, que haya buena sinapsis, que no haya irritación neurológica, tomando también la parte de la vitamina B. Y de esta manera pues hacemos una rápida recuperación, ¿sí? Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Has tomado nota. Vamos a ver De qué nos- memoria. Bien, muy bien. Ahí me contarás el próximo martes cómo sigue. Aquí Lupita Ok. nos dice, tiene 2 hernias discales, le produce dolor en el nervio ciático. El traumatólogo me recetó pregabalina, que no tomé porque una me puso a volar. ¿Crees que sí debo tomarme estas pastillas? ¿De cuánto la pregabalina que te mandó? Por lo general, cuando estamos con dolor, este es un tratamiento de dolor neuropático, por eso te mandaron la lírica o pregabalina, que es el dolor, el principio activo, el nombre genérico. Entonces, cuando lo mandan en primera instancia de 75 miligramos, es una dosis bastante fuerte para alguien que no está acostumbrado, entonces te sientes mareado, te sientes ido. Lo ideal, si hay un dolor neuropático, es empezar con dosis baja para evitar esta sensación que tienes, Lupita. ¿Qué puedes hacer? Lo mismo que he mencionado anteriormente. Sugeriría, si es posible para ti, pues hacer fisioterapia. Acupuntura ayuda muchísimo, eso me olvidé mencionarte, mi querida María Alejandra, la acupuntura alivia muchísimo en el recorrido usando mozas, las agujas o inclusive los puntos de auriculoterapia en la oreja, porque nosotros podemos trabajar toda la columna vertebral también desde la oreja para ayudar a que no haya dolor. Inclusive podemos hacer bloqueos de columna vertebral desde la oreja y también directamente en la columna vertebral con medicación homeopática, ¿sí? De esa manera son medicaciones que contribuyen a que puedas evitar en ciertas dosis estos medicamentos que son tan fuertes, ¿ok? Entonces es una de las formas en que podrías, si no toleras la pregabalina, pues podrías mejorar estos molestos síntomas, ¿sí? Y hacer ejercicio de fortalecimiento paravertebral, porque como es un tema biomecánico, ya teniendo una hernia, basta un mal movimiento, una postura forzada, el no hidratarse correctamente, el no hacer ejercicios paravertebrales y no tener una correcta manipulación de cargas. Cuando decimos esto de manipulación de cargas, estamos pensando que vamos al gimnasio y cargamos más, ¿no? A veces cargamos mal nuestros hijos cuando son pequeños o las fundas del supermercado o arrastramos el mueble de manera incorrecta y esto puede ser un detonante del dolor, ¿sí? Porque hay carga, inclusive cuando estamos mucho tiempo de pie, se llama una bipedestación forzada y eso puede dar inclusive dolor a nivel de espalda por fatiga de las suprarrenales. Por eso es tan importante que nosotros miremos todos estos elementos y el uso del calzado correcto. Muchas personas cuando tienen dolor de espalda usan un calzado, sobre todo las mujeres, totalmente plano y entonces tampoco hay descanso del pie, que por biomecánica hace también que descanse la rodilla, la cadera. Entonces lo ideal es que sea ergonómico el uso de una plantilla, que no sea un zapato completamente plano para ayudar a el reposo y mantener la curvatura correcta de la columna vertebral. Espero haberte contestado, Lupita. ¿Existe alguna otra pregunta, inquietud, consulta? Anita, una consulta. No sé qué tanto tenga que ver, si es que no tiene que ver con el tema, te ruego mil disculpas, pero te he escuchado mucho el tema, la palabra deshidratado, ¿ya? Entonces entiendo que tiene que ver con el desgaste propio de los cartílagos o algo así, pero con este tema de la deshidratación, em, ¿hay alguna diferencia entre tomar agua pura y agua, qué sé yo, tés de hierbas o en jugos? ¿Es lo mismo? No sé si me hago entender. Sí, sí, está clara la pregunta. Cuando yo hablo de deshidratación de los discos intervertebrales o en otros momentos he hablado de deshidratación, eh, me refiero a que a partir aproximadamente de los 30 años, fisiológicamente, pues se pierde agua y proteínas.
Por eso es que los abuelitos, los que ahora son abuelitos y antes tenían una estatura de 1,70, pueden bajar a 1,65, 1,67 por la deshidratación de los discos y la fusión de los cuerpos vertebrales. ¿Es prevenible esto? Sí, con ejercicio físico, con los suplementos como omega, los regeneradores, las pausas activas, ¿sí? Los chinos suelen decir que podemos medir la juventud de la persona por su flexibilidad a nivel de la columna. Una persona más rígida es una persona que tiene poca agua en sus articulaciones y que también nos toca tonificar el hígado, que es el que nutre también dentro de la medicina china, pues nuestras articulaciones. Entonces, ¿hay diferencia en tomar líquidos? Sí, tomar líquidos siempre es importante. Eh, el agua pura es importante también. Si hay personas que no les gusta el agua pura, pues las infusiones. Lo ideal es no consumir aguas azucaradas, jugos artificiales, bebidas energizantes, o confundir que te vas a hidratar con cerveza, con Coca-Cola, con alcohol, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa agua que tomamos sí ayuda a nivel renal, sí ayuda a nivel de la piel, a nivel del colon, pero lo que más nos ayuda a retener esos líquidos a nivel de las articulaciones es el movimiento con los ejercicios, pero también los suplementos como el omega y los regeneradores. ¿Ahí estuvo más Chévere. claro? Sí, sí, muchísimas gracias. Sí, yo tenía, porque mi hijo, como él es súper deportista y es deportista extremo, él me dice, lo que hay que tomar es agua pura. Nosotros ya gaseosas y ese tipo de bebidas no consumimos, ya, pero él me decía, no te sirven los tés, no, tiene que ser agua pura, agua natural. Entonces, por eso es lo que aprovecho ahorita para hacerte la consulta. Ok. Gracias, Anita. Todo al final cuenta. Si tu hidratación por alguna razón es solo sopa, agüita de sopa, o solo las bebidas de agüita de limón, o solo las infusiones, pues todo eso es líquido y vamos contabilizando. No podemos olvidar que todo va al mismo cuerpo. No es que ahora me tengo que tomar 2 litros de agua, luego entonces me tomo 1 litro de infusión. Bueno, ahora me tomé sopa en el almuerzo, sopa en la tarde. Entonces, claro, todos esos líquidos cuentan, pero tienen que ser líquidos saludables, libres de químicos, que sean nutritivos para nuestro cuerpo, que sean de fácil absorción. Inclusive a veces hasta los deportistas no solamente es el agua como la conocemos pura, sin añadirle nada. Sería importante añadir un cristalito de sal marina como hidroelectrolito para ayudarlos en caso de que haya diarrea, está sudando mucho, ha hecho un ejercicio físico intenso. Entonces, depende de la circunstancia, tu agua puede ser mejorada. Ahora, lo que no recomiendo es que te hidrates con un suero oral, porque el suero oral está destinado para esa persona que está haciendo una gran demanda, sea por sudoración, por un ejercicio físico o por una deshidratación. Aquí nos preguntan, ¿puedo ampliar? Hola, mi Tere. ¿Puedo ampliar sobre los regeneradores? Sí. Los regeneradores son aquellas sustancias, entre ellas había mencionado la uña de gato, antes utilizaban pues eh, glucosamina con condroitine y todavía se ve en el mercado. Esos son los llamados regeneradores. Su principio activo está dado por ciertos elementos, nutrientes, oligoelementos, inclusive algunos suplementos combinados que hacen que se detenga, sea más lento el envejecimiento articular. Y de esa manera, pues, ayuda a que el cuerpo pueda sostenerse por más tiempo combinado con una buena alimentación. Dentro de ellas, el colágeno ayuda mucho. Con una buena hidratación, una rutina de ejercicio, evitar el sobrepeso, porque el sobrepeso puede ser muy inflamatorio en las células adipositas, pues pueden liberar citoquinas inflamatorias y nos predispone más a dolores musculares, además de la sobrecarga biomecánica por el peso. Entonces, este tema de los regeneradores es algo que recomiendo mucho para las personas que les gusta hacer deporte físico, que tienen una patología o que tienen
o que tienen han tenido ya ciertas lesiones y que quieren mantenerse saludables sin que haya una deshidratación de los discos intervertebrales, una deshidratación inclusive de las articulaciones. Cuando usted toma un regenerador, no solo va a su lesión, va a cada uno de esos sitios donde tenemos ese problema de deshidratación articular, ya sea a nivel de hombro, a nivel de mano, muñeca, del pie, de la rodilla, es decir, viaja por su cuerpo y empieza a trabajar donde quiera que usted ha tenido o tiene esta deshidratación o inflamación, ¿sí? Hay de todos los precios, pero en dependencia de la situación de cada paciente, pues se hace la recomendación. Gracias, querida Hanna. Con gusto, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Debes estar con el micrófono apagado. Dame un minutito. a ver, debe ser Minelli pidiendo la palabra. Sí, yo te estaba pidiendo la palabra desde hace rato, Anita, Ay, no pero, tengo tu pantalla, pero pero vamos. topé algo y bueno, me salí la foto y todo. Pero en fin, ya estoy aquí nuevamente. No, solamente para agradecerte como siempre. Y si me permite subrayar algunos datos importantes que nos habías dado. Bueno, tú conoces mejor que nadie mi expediente quirúrgico de espalda y de cadera. Entonces, bueno, eso me ocurrió cuando era muy joven y ahora he pasado más de 50 años con una secuela de dolor permanente, a la que había veces que ya me había acostumbrado, ¿no? Un poco de calor, siempre el deporte y ibuprofeno, ese tipo de cosas. Pero lo que quería subrayar es sobre todo la cuestión del ejercicio, ¿no? Como tú lo mencionaste, ya habíamos conversado anteriormente sobre esto. Para mí, en, que me encuentro bastante mejor realmente con esta patología que me ha acompañado durante cuántos años, han sido algunos factores importantes. Tus agujas mágicas, tus buenas amigas las agujas, la auriculoterapia y mi buen amigo el tai chi. Para mí el tai chi se está convirtiendo, es más bien dicho, se convirtió en un compañero del que ya no puedo prescindir. Ya habíamos conversado sobre este tema en una oportunidad anterior, el tai chi y el yoga. Sin embargo, del yoga no todo tampoco, porque hay algunos ejercicios que son los de estiramiento, sí, pero hay algunos otros que son más de contorsión, que eso podría afectar. Entonces, la auriculoterapia, las agujas y acompañado del ejercicio, es realmente un complemento que ayudan enormemente, te digo, porque yo me siento de alguna manera liberada de esa que no sé qué adjetivo ponerle, porque de todas maneras he vivido con ella, ¿no? Con esa lumbalgia fuerte que tuve siempre. Estoy mucho más aliviada y ya te digo, para mí el, los estiramientos son fundamentales acompañadas con tus agujas y tu auriculoterapia. Eso, Anita, realmente es excepcional ese tratamiento, se complementa muy bien. Muchas gracias, Minelli. Muchas gracias por el testimonio. Sí, es muy bonito el tema de la auriculoterapia, cómo podemos hacer bloqueos de los dolores osteoarticulares, ya sea de rodilla, de hombro, de cuello. Recuerdo una vez que viniste asombrada y me contaste, puedo escribir en la compu sin dolor, puedo usar mis manitos sin dolor porque habías tenido un bloqueo desde la orejita.
Y algo importante es conocer que la columna vertebral hay que cuidarla mucho. La columna vertebral no solo por lo que nos permite la movilidad, sino por toda la información que guarda. Por ejemplo, personas que han vivido un proceso de brackers, de alineación de dientes, siempre es importante que una vez que se han retirado ese tratamiento, hacerle una alineación a nivel de la columna vertebral, porque cada diente está conectado con cada vértebra de nuestra columna vertebral. Entonces, lo pueden hacer por medio de la osteopatía, lo pueden hacer por medio de otras técnicas dentro de la medicina integrativa, y entonces va a ayudar a que la alineación sea permanente y que no haya dolores de la columna vertebral ni afectaciones a nivel cérvico-dorsal. Y otra de las cosas importantes es que también dentro de la columna vertebral, en todos sus segmentos, nosotros tenemos puntos que van conectados con los órganos. Entonces, cada vez que trabajamos en la medicina integrativa, en la espaldita, haciendo los pinchacitos respectivos, pues le estamos comentando, este punto está reflejo del estómago, este punto está reflejo del páncreas, está reflejo del hígado, del colon, y la persona puede estar tomando conciencia de cómo están esos órganos y evitar que haya pues un daño posterior por inflamación o por cualquier tipo de patología que puedan estar ocasionando un dolor reflejo a nivel de la columna vertebral. La columna vertebral es todo un almacén de información y por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. No solo los dolores son ocasionados por causas biomecánicas, sino también emocionales. Y entonces, una vez que trabajamos todo junto, pues brindamos que haya una mayor liberación, una mayor conciencia y usted aprenda a escuchar, a estar más vivo y conectado con su cuerpo. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo les quiero agradecer a todos por esta gran concurrencia, pero además porque les hago la invitación de que para el próximo programa del día martes, hablar más sobre los temas emocionales y la conexión de la columna vertebral con otras enfermedades, de manera que podamos estar más alertas para prevenir las mismas. Les deseo una excelente semana y nos vemos el próximo martes. Gracias, Anita, por todo. Una linda semana para ti también. Gracias, preciosa. Chao, chao. Muy Gracias, buenas Anita. noches. Muy Chao, buenas chao. noches. Chao. Chao.